del que todos los mayores, andaluces, europeos, mundiales y yo personalmente como mayor también me siento orgullosa de que se celebre en esta escuela de Granada que tiene esta tradición de ocuparse de un tema tan importante. Tenemos con nosotros a figuras que ustedes ya conocen y han tenido ocasión de compartir ayer como Alex con todos nosotros, que representan algo más que el afán de dar vida a nuestros años. Nosotros tenemos lo mejor, los años, que es la experiencia y la vida que todavía se nos ha concedido. Y eso es algo que nos supone un reto especial. Un reto especial. Necesitamos que la sociedad comprenda lo importantes que somos, pero nosotros también tenemos que darnos cuenta nosotros mismos de cómo somos, nuestros propios valores, lo que tenemos acumulado, y tenemos también el deber. Y tenemos las arrugas de la vida que decía el gran poeta Amado Nervo, tenemos las arrugas del corazón. Pues esas arrugas del alma y del corazón que nos ha dado la vida son una sabiduría que, añadida a nuestros actos, nos da un valor intrínseco y un valor tangible y superficial y formativo para dar un ejemplo a nuestra sociedad que tanto lo necesita. La Escuela Andaluza de Salud Pública, como ustedes saben, es una institución con una historia de 33 años a su espalda y que ha desarrollado dentro del sistema público andaluz cosas especialmente importantes para lo que se dice ahora la ciudadanía, para las personas. Durante la historia de la escuela se ha acumulado una experiencia enorme en gestión de servicios sanitarios y de envejecimiento activo, como ustedes conocen, y como no podía ser de otra manera, de innovación tecnológica aplicada a la salud y a la gestión sanitaria. Pero los mayores no necesitamos solo atención de salud, que también. En el marco general de ese fomento del envejecimiento saludable y a través de un montón de soluciones digitales, nosotros podemos llegar, con financiación que en este momento íbamos teniendo y tenemos de Desarrollo Regional FEDER, la escuela ha desarrollado un programa formativo de una gran categoría, y ustedes saben que tuvimos ocasión en Málaga de dar unos premios a personas que de otra manera, si no hubiera sido a través de esta oportunidad que le brinda la escuela y que le brinda este foro internacional de longevidad, nunca hubieran llegado. Hemos hecho también mucha labor en atención primaria y sobre todo hemos realizado con la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, se han realizado exámenes de salud para mayores de 65 años, que estamos todos estupendos. La Asociación Europea para la Innovación sobre el Envejecimiento Activo y Saludable y la Iniciativa 2020, en la que Andalucía está reconocida como un referente 4 estrellas, nos espera para que demos testimonio una vez más de nuestra estrategia global, que está reconocida dentro de la Organización Mundial de la Salud como la promoción del envejecimiento activo y saludable. Y esa estrategia, esos problemas que acarreamos, pues no solamente con la edad, ya vemos que desgraciadamente la vida no depende de un día más o de un día menos, vemos cómo también se van los jóvenes, se van los deportistas, se va el que se va, pero también la prevención de nuestra fragilidad en caídas, en personas mayores, y ahí tenemos el respaldo de la Consejería a tope. ¿Y cuál es el objetivo de este programa formativo? Pues básicamente desarrollar competencias profesionales necesarias para la promoción de estilos de vida saludables, que vamos cada día trabajando en ello, cada día investigando en ello. Y esa oferta formativa que ustedes conocen consiste en diversas actuaciones, 10 organizadas ahora mismo en 3 itinerarios, y pretende alcanzar un número mayor de profesionales que se adapten, que conozcan la problemática que tenemos las personas mayores, en especial en nuestra modalidad en la modalidad virtual. Yo no quiero dar un discurso ni quiero nada de eso. Lo que quiero es sentirme hoy muy orgullosa
de tener entre nosotros a dos personas que se interesan diariamente y constantemente por nosotros, por los mayores, que es al señor director general de Actividades Sociosanitarias y al señor delegado de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que como ustedes conocen, don José Repiso y don Indalecio Sánchez Montesinos, son dos personas que, aparte de su implicación personal y emocional con los problemas de los mayores, se dejan día a día la piel en ese trabajo que todos le vamos agradeciendo. Y yo, como directora de la escuela especialmente y como mayor integrada en vuestro grupo, también os lo agradezco. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias, Blanca. Gracias, Indalecio. Y igualmente dar las gracias al personal de la escuela que siempre nos acoge en esta su casa. Yo voy a ser muy breve y yo vengo a contar una historia a lo que venimos. Sabéis que llevamos muy poco tiempo en el gobierno y no hemos encontrado muchos problemas. Pero, en fin, estamos aquí para resolver y para eso nos han puesto. El paradigma que venimos a cambiar es cambiar de modelo de salud, simple y llanamente. Eso que parece tan bonito y una frase muy rimbombante, pues tenemos que conseguirlo. Y tenemos que conseguirlo simple y llanamente porque los datos son abrumadores y nos están abocando a cambiar el sistema de salud. Un sistema de salud que ha estado montado tradicionalmente sobre el medicamento, sobre hospitales muy especializados en las intervenciones quirúrgicas, y eso lo hacemos perfectamente. A una persona le da un infarto y lo más probable es que salga y salga bien. El problema es cuando nos encontramos con un sistema de salud que no está basado en la persona, y ahí vienen las dificultades. Para cambiar ese tipo de roles, cambiar todo ese sistema, pues nos va a costar mucho trabajo, pero es la meta que tenemos. Y digo que es la meta que tenemos porque no es una cuestión solamente de dinero, que también se ha demostrado. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Creo que el gasto en salud a nivel mundial está alrededor de los 6 trillones de dólares. En Estados Unidos se gasta 3 trillones de dólares y tienen menos esperanza de vida que en España. Dicho eso, sí, está claro que no es solamente una cuestión de dinero. No es solamente una cuestión de dinero. Con lo cual el dinero no puede ser la excusa para no hacer las cosas bien. El dinero no puede ser la excusa para no hacer las cosas bien. Evidentemente, este cambio de modelo pues va a tener sus complicaciones, de hecho las tiene, pero también va a tener sus fortalezas. Digo va a tener sus fortalezas porque en este poco tiempo ya se ha creado una comisión entre la Consejería de Salud y Familia y la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, para crear el modelo sociosanitario en Andalucía. Esto que tradicionalmente se ha escrito mucho, nunca ha pasado del papel, siempre se ha quedado en los grandes estudios que hacemos en la consejería. Yo el día que llegué me pusieron un montón de carpetas, pero después aparecía la palabra pilotaje, aparecía la palabra estamos en estudio, vamos a implementar. Esas palabras tan bonitas que después se resignificaban que no hacíamos nada. Pues la realidad es que ese grupo de trabajo se ha constituido ya, donde hay dos órganos a nivel político, dos órganos a nivel técnico, donde hay 5 técnicos de diferentes profesiones en las de diferentes consejerías, y vamos a estudiar el modo de implementar. Yo veo una oportunidad en esto, veo una oportunidad y lo digo sinceramente, yo hablo muy claro, veo una oportunidad que somos 2 partidos políticos recién llegados al poder y 2 partidos políticos diferentes. Y veo una oportunidad, podría haber problemas, pero veo una oportunidad. Porque cuando, por ejemplo, la Consejería de Salud y la Consejería de Igualdad o de Servicios Sociales estaban juntas, pues aquello no funcionaba, vamos, no se hablaban entre ellos. Con eso ya os digo todo. Esto, que es un dato objetivo, que todos los que hemos trabajado en el sector lo sabemos, yo veo la oportunidad de que, como se dice coloquialmente, venimos vírgenes, venimos puros y vamos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, desde luego, os pido que nos llaméis la atención, porque el reto es ese. El reto es pasar de un sistema de salud basado
en lo hospitalario y basado en lo medicalizado a un sistema de salud basado en la persona. Hoy en día, la gran mayoría de los ingresos que se producen en un hospital, todos sabemos cuáles son: pacientes crónicos, pluripatológicos, gente además que por razones de edad tienen otro tipo de problemas sociales. Y yo creo que ese es el reto. Creo que ese es el reto, primero, para dar respuesta a lo que desde el punto de vista demográfico se nos viene, pero también es el reto para poder hacer sostenible el resto del sistema sanitario, porque hay gente que está ocupando cama en un hospital sin tener que ocuparla porque no hay otro tipo de recursos, simple y llanamente, porque no estamos así dando respuesta a ese tipo de recursos. Como el gerente del SAE economista, pues claro, él tendrá la perspectiva economista, yo tengo la perspectiva social y ahí a ver si encajamos, ¿no? No es una cuestión solamente de liberar camas, es una cuestión de hacer razonable el servicio. Y hay personas que lo que necesitan son cuidado intermedio, hospitalización a domicilio. Se necesitan otras cosas que hoy el sistema por hoy no estamos dando respuesta. No estamos dando respuesta. Y no se trata de culpabilizar a nadie, se trata de intentar poner las cosas encima de la mesa. Es más, hay que ser consciente de que este sistema lo empezamos nosotros y lo terminará quien tenga que terminarlo. Pero lo que es una afirmación tajante es que el sistema hay que cambiarlo. Y el sistema, hoy por hoy, no da respuesta a los retos que se nos están poniendo en lo alto de la mesa. Yo termino. El ejemplo de longevidad lo tenemos en Blanca. Yo creo que, vamos, creo que es la representante del mejor ejemplo de las jornadas de hoy, ¿no? Pero termino con una afirmación que a mí es la que más me preocupa, o es una de las que más me preocupa. Hoy por hoy, los principales riesgos para caer en dependencia son 3. Ser mujer, viuda y de bajos ingresos. Ser mujer, viuda y de bajos ingresos. Yo creo que hoy por hoy ya no se puede hablar del sistema de salud o de un sistema sanitario. Yo creo que hoy lo que hay que hablar es de un modelo sociosanitario. Estamos acostumbrados, y eso los que venís del ámbito de la sanidad lo sabéis, de tener compartimentos estancos. En los propios hospitales hay compartimentos estancos. Este es el área de trauma, este es el área de rehabilitación, de difícil encaje muchas veces, de difícil encaje. Hay que cambiar el modelo de trabajo. Y ya no solamente dentro del ámbito sanitario, sino que es que ahora hay que unirlo al ámbito social, porque no se entiende que alguien salga de un hospital a un alta y objetivamente esa persona, esa mujer, tenga el alta hospitalaria y no se le preste el recurso necesario para el acompañamiento en domicilio. O se tarden 1 año o se tarde 3 meses. Porque eso después nos causa un problema, que es que la persona a la semana entra otra vez en el rol del hospital, por no haber dado un cuidado, por no haber estado en lo alto, por no haber puesto un sistema simplemente de llamada, que muchas veces las cosas son más básicas de lo que pueda parecer. Y en fin, yo creo que esa es la meta y eso es el proyecto que yo vengo hoy a contaros. Así que muchísimas gracias, buen trabajo y buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Alex Kalache y estaré un poco como moderador del día y también haciendo la conferencia inaugural. Antes de todo, muchísimas gracias, José Repiso, director general, Blanca Fernández, la directora general de la escuela, y Indalecio Sánchez, delegado de salud. Tenemos un programa muy denso. Yo no hablo castellano ni tampoco español, sí portuñol, yo soy brasileño y por eso explico mi acento. Y antes de empezar, a mí me gustaría señalar un vídeo que me llamó muchísima atención. Fue hace 3 semanas en el Palacio Real en Estocolmo, un foro magnífico que fue por invitación de la reina Silvia. Y para empezar, si podemos poner este vídeo, que es un poco para señalar cómo un mensaje puede ser transmitido de una forma tan clara en 90 segundos. Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna.
Cada año íbamos consiguiendo las piezas. El conducto de ventilación, el motor de combustión. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido sin mí. Ahora vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofía.es. Yo creo que transmite algo muy importante, pero no es lo que vamos a hablar aquí. De cierta manera sí, porque lo que queremos es muchísimo transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje muy positivo sobre envejecimiento. Pero hay esta cara también. Y al final de este vídeo de 90 segundos, lo que hay es un mensaje de esperanza muy importante. La misión, que será el tema final de hoy, con la ponencia de baronesa Green-Gross, que va a hablar de propósito de vida. Pero vamos a empezar, y un poco para me presentar, yo soy Alex Kalash, hace más de 30 años que estoy asociado a la Escuela Andaluza de Salud Pública, a lo largo de mi vida académica en Inglaterra y después trabajando en la Organización Mundial de la Salud, y hace como que 12 años como presidente del Centro Internacional de la Longevidad en Río, pero también copresidente por muchos años con la baronesa Green-Gross, de la Alianza Global de Centros Internacionales de la Longevidad. Lo que voy a hablar hoy son sobre los retos de la longevidad en este siglo, que va a pasar de aquí en primer plan, la pirámide demográfica de hoy, y cómo estaremos a lo largo de todo el siglo. Eso es a nivel global, cada vez más envejeciendo. Ese es el aspecto más importante demográfico de este siglo. Es una revolución. Basta decir que al total, en toda la población de todas las edades, entre 1950 y 2050, un siglo que no es nada en términos de la historia de la humanidad, la población total va a crecer más o menos 4 veces. La población de más de 60 años, 10 veces. La población de más de 80 años, 27 veces. Partiendo de cuando yo era un niño, de 14 millones para virtualmente 400 millones de personas. Es un mundo muy distinto y nada en términos de la historia de la humanidad. Hoy en día tenemos solamente un país que tiene más de 30% de la población con más de 60 años. Y poco a poco, a cada 5 años, más y más países, y claro, España ahí, estarán con una población de más de 30% de personas mayores, incluso en países en vías de desarrollo, como sería el Chile, y Cuba y Uruguay. Brasil ya estará con 29,7%, así que es un mundo en transformación, es una revolución. Pero todavía tenemos esta imagen del pasado, porque es un pasado que me acompaña. Es el pasado de mi niñez, y para muchos de los más jóvenes es el pasado que oyeron hablar en la familia, una familia extendida, con muchos niños, con muchos jóvenes. Pero así ya no será a cada día que pasa, con una amenaza importante que es la epidemia de la solitud. Eso también será una cara del envejecimiento. Y el gobierno británico, como respuesta a esa epidemia de la solitud, crea un ministerio de la solitud. Pero en el último año, 500 bibliotecas públicas fueron cerradas en Gran Bretaña. Ahí sí se rompe la solitud. Las personas mayores que no tienen para ir y que van a la biblioteca,
muchas veces para se calentar en el invierno, las madres solteras que están ahí con sus pares, con otras madres solteras, con sus niños, las personas con problemas de salud mental que son acogidas sin se preguntar nada, ahí sí se rompe la solitud. No con una otra burocracia, con un otro ministerio, con un ministro de la solitud. Y tenemos que hablar también de la heterogeneidad que presupone el envejecimiento. En todos los aspectos. Somos diferentes, pero estamos todos en el mismo cajón. Yo estoy en el mismo cajón que mi madre, que tiene 101 años. Diferencias de género, de nivel socioeconómico, de nacionalidad, de composición familiar, de viviendas, de cultura, de grupos de edad, racial, capacidad funcional, identidad sexual, religión, estados de salud, fragilidad, características de personalidad. Cuanto más vivimos, más distintos somos de otros de la misma edad. Pero estamos todos ahí. Si tienes más de 60 años, hasta los 110, estamos todos calificados como personas mayores. Eso hay que tener en cuenta. Porque son inmensos los contrastes. De personas que están envejeciendo súper bien y otras que no tienen, que están todavía sin techo, sin tener comida en la mesa, sin tener lo mínimo, y un mundo cada vez más desigual. Hay una cantidad muy importante de personas mayores que son muy ricas. Por ejemplo, los baby boomers en los Estados Unidos tienen en sus bolsillos 4 trillones de dólares. Pero eso no significa que ser mayor en los Estados Unidos, y Blanca lo ha señalado, y el director general también, de que se investe tanto en salud, pero con tanta desigualdad, que los Estados Unidos, en el ranking internacional, es el número 34 en esperanza de vida. Algo se pasa a nivel de distribución de esos ingresos. Yo como brasileño me da vergüenza. Me da vergüenza de señalar esta foto en que ese piso, en ese edificio residencial, en cada piso unifamiliar, uno tiene su piscina individual y lá afuera, todas las posibilidades de practicar actividad física, de combatir el sedentarismo. Y del otro lado, una favela donde la esperanza de vida es 20 años más baja do que si tú vives ahí en ese edificio de lujo. Es una foto gritante, pero la desigualdad está en toda parte y está aumentando a nivel internacional. Aquí también. Esto fue en el país la semana pasada. Un informe de vía universitaria entre 2017 y 2019 fue hecho en bases con base poblacional de Cataluña, de Valencia, pero es aplicable a todo el país. ¿Qué pasa? No me están oyendo. Empiezo todo. Ok, mejor así. Pero para mí no, déjame ver. Aquí. 55% de los universitarios pertenecen, el 55% de familias de clase social alta, un tercio, 34,4%, de clase media, solamente 10% de hogares de clase baja. Ahí está retratada la desigualdad que nos acompaña y que a nivel global está aumentando. Y la desigualdad es mala para todos, no solamente para las personas más pobres que están por abajo del nivel de distribución socioeconómica. Eso lo han señalado académicos, tenemos un montón de evidencia, por ejemplo, de Pickett y de Wilkinson, que publicaron en 2002 The Spirit Level, que es para medir la desigualdad a nivel internacional. Y más recientemente, el año pasado, The Inner Level, cómo eso afecta a ti personalmente en términos de tu tranquilidad, de bienestar, por las desigualdades crecientes que estamos en todo el mundo acumulando. En Brasil, los índices de desigualdad de uno de los países más desiguales de todo el mundo están aumentando.
La renda per cápita entre 2017 y 2018 para los 20% más pobres del país han disminuido 5%, pero de los más ricos 20%, ha aumentado 11%. Son desigualdades en un país ya tan desigual que están aumentando por políticas que yo considero deliberadas para que así sea, de una concentración de renta con todas las implicaciones políticas que eso tiene. Pero aquí estamos hablando de revolución, de la revolución de la longevidad, que es acompañada también a nivel global, no estoy hablando de España, de otra revolución que es la urbanización, de la cuarta revolución industrial y de dos revoluciones que hace falta hacer. La revolución de la educación, sobre todo educación continuada y una cultura de cuidado. Vamos a ver. En primer lugar, por la importancia que tiene de adoptar una perspectiva de curso de vida. Si acompañamos la línea roja en términos de nuestra capacidad funcional física, no estoy hablando de aspectos cognitivos e intelectuales, pero físico, la capacidad que uno tiene de cuidarse a sí propio, empezamos la vida totalmente dependientes y muy rápidamente en las etapas de crecimiento y desarrollo llegamos al máximo de nuestra capacidad funcional a los 25 o 30 años. Nadal es un fenómeno porque tiene 33 y sigue siendo campeón. Eso no es la norma. Y a partir de ahí, de este máximo de nuestra capacidad funcional, empezamos a disminuir. Es natural. No esperamos llegar al final de la línea roja a los 85, 90, 100 años con la misma capacidad funcional, fuerza muscular, rapidez, etcétera, que teníamos a los 25, 30 años. ¿Cuántos aquí tienen menos de 30 años? Aproveche, porque dentro de poco tú estarás como todos los demás en declinio, pero no pasa nada. Desde que tú estés por encima del limiar de incapacidad, tú sigues siendo un recurso potencial para tu familia, para la comunidad, para la sociedad. Lo que tenemos que evitar a través de políticas públicas, sobre todo, es evitar la línea amarilla. Tú no llegas al nivel máximo de tu capacidad funcional y empiezas a disminuir, sobre todo por las desigualdades, por las faltas de oportunidades, porque eres de una familia pobre, que tu madre es una madre soltera, que no tiene un empleo digno, que no tiene renta, que no puede dar brócoli todas las semanas para los niños porque hará falta comida para el final del mes. Y tú empiezas con un trabajo que no te da satisfacción, que es desgastante, empiezas con una hipertensión que podría ser prevenida, pero que no fue, y que complica porque a nivel mundial, global, no encuentras respuestas en el sector público de salud y como resultante, a los 58 años tú tienes un ictus, un accidente cerebrovascular, que es consecuencia de la hipertensión que no fue prevenida, que no encontró respuesta adecuada del sistema sociosanitario, y tú puedes seguir vivo 30 años más con dependencia, y eso tiene un impacto inmenso para no solamente tú individualmente, pero para toda la familia, para toda la comunidad. Ahí necesitarás de rehabilitación y de cuidado, y vamos a hablar más de cuidado. Pero la buena noticia es de que a cualquier punto de tu vida tú puedes hacer una intervención a nivel individual o a nivel comunitario, público, para hacer con que este declinio no sea tan inmediato que tú puedas postergar las enfermedades crónicas no transmisibles por 8 años, por 10 años, por 12 años. Y eso puede hacer toda la diferencia para ti individualmente y para la sociedad como un todo. Así que es posible hacerlo. Es posible desde que tú puedas, por un lado, hacer el esfuerzo individual de corregir el declinio de capacidad funcional, pero tiene que estar apoyado en políticas adecuadas sociosanitarias. Y el mantra, cuanto más temprano tú empiezas a cuidarte, ¿ves? Cuanto más temprano tú empiezas a cuidar de ti mismo,
mayor será la oportunidad de llegar bien a los 85, 90 años o más. Pero nunca es demasiado tarde. No has comenzado a los 30, empieza a los 40, no has comenzado a los 40, empieza a los 50, 60, 70, siempre hay ganhos. Pero cuanto más temprano mejor, nunca es demasiado tarde. Con esta revolución de la longevidad, la vida ha dejado de ser una carrera de 100 metros, que tú sabes exactamente dónde quieres llegar para ser cada vez más un maratón. Y eso presupone que para llegar bien al final del maratón, tú tienes que estar con estamina, tú tienes que entrenar, tú tienes que tener la capacidad para seguir la motivación, el propósito. Todo eso es esencial para esta vida cada vez más longeva. Y cabe la pregunta, ¿estamos preparados? En primer lugar, hay que comenzar ya. No has comenzado todavía, comience ya. A los 30, 40, 50, 60, donde sea. Empezar. ¿Y cómo? Yo, cuando fui director del Departamento de Envejecimiento y Salud en la Organización Mundial de la Salud, planteamos y lanzamos un nuevo paradigma. Eso fue en 2002, que fue cuando tuvimos en Madrid la segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento. Y lanzamos este marco político del envejecimiento activo, que define el envejecimiento activo con un proceso de optimizar las oportunidades de 4 cosas que son esenciales para envejecer bien. Las oportunidades que siempre existen, hay que verlas y abrazarlas. Las oportunidades para salud, para educación continuada, para participación en la sociedad, pero también tener la seguridad, la protección de que si no estamos con una capacidad física o funcional o mismo un declínio cognitivo, que estamos amparados, que hay protección para seguirmos adelante. Perdónenme que no está traducido, pero esos son los determinantes del envejecimiento activo. Queremos llegar ahí en el núcleo del envejecimiento activo. Y eso depende de factores de determinantes que son las burbujas, de servicios sanitarios, nuestros comportamientos, estilos de vida, behavior, los determinantes personales, incluso nuestra personalidad, la forma como encaramos la vida, el medio ambiente físico, pero también el social, y los aspectos, claro, económicos. Cada uno de ellos puede influenciar el envejecimiento activo individualmente. Si tenemos acceso a servicios, estupendo. Pero si también tenemos un comportamiento más saludable, mejor. Si tenemos los medios financieros, económicos, estupendo. Pero están todos individualmente influenciando el envejecimiento activo, pero es una rueda interactiva. Uno influencia el otro, siempre con un hincapié importante en 2 cuestiones que son transversales, que es género, por un lado, y la cultura, donde vivimos, por otro. Ahí entonces tenemos los 4 ejes, pilares fundamentales del envejecimiento activo. La salud, aprendizaje a lo largo de la vida, la participación y la seguridad, la protección que necesitamos ter, siempre influenciados por los determinantes del envejecimiento activo, pero también abrazando los principios del envejecimiento para las personas mayores de las Naciones Unidas. Esto se puede traducir en los 4 capitales que son importantes para envejecer bien. Acumular el capital de salud, el capital vital, de conocimientos, que es fundamental, y voy a hablar un poco más sobre eso. El capital social, de tenernos familia, amigos, la comunidad, incluso para que puedan cuidar de nosotros si llegamos a una etapa de la vida en que somos más dependientes. Y claro, para quien tiene el privilegio de acumular el capital financiero, maravilla. Pero nada de eso puede ir bien si no tenemos un propósito de vida, que será el tema que caberá a baronesa Greengross terminar hoy el foro.
a hablar de este propósito de vida. Y cuanto más temprano empezamos a acumular esas capitales, pensar en nuestro propósito, ¿para qué estamos? ¿Por qué acordamos hoy temprano? ¿Qué diferencia vamos a hacer para nuestras comunidades, sociedad, para nuestras familias y para nosotros mismos? Cuanto más temprano, mejor. Repetir siempre el mantra. Mejor nunca es demasiadamente tarde. Y esos 4 capitales, con el propósito, son los que pueden conllevar a aumentar la resiliencia. ¿Qué es? Es tener acceso a las reservas necesarias para adaptarse, crecer y soportar todos esos cambios que nuestras vidas cada vez más longevas nos reservan. Es natural. Si vivimos 40 años, ya no necesitamos tanto de esta resiliencia si vamos a vivir 85, 90 años y la esperanza de vida de este país ya hace mucho ultrapasado los 80 años. Y hoy, como se ha señalado en la abertura de este foro, tenemos en España una esperanza de vida que es la más alta de Europa y eso es una conquista fenomenal, pero hay que preservarla. Porque hay países hoy, incluso los Estados Unidos, incluso Reino Unido, que están empezando a bajar la esperanza de vida porque no están haciendo los investimentos necesarios para esta conquista que es vivir más, pero vivir bien. La segunda revolución que me toca hablar muy rápidamente es la urbanización. A nivel global, cada vez más estaremos con una densidad, no sé si pueden ver bien, el mundo a la noche cada vez más concentrado en zonas urbanas, primero en Europa y en América del Norte, y cada vez más, eso nos toca ahora en América Latina, y será a la vez de Asia ya hoy y de África en un futuro inmediato. Cada vez más urbanizado. ¿Y estamos preparados? Cabe la pregunta. Para poner en práctica este marco político del envejecimiento activo de que hablé, concebimos en la Organización Mundial de la Salud un movimiento, un proyecto global que es de las ciudades amigables de las personas mayores. Eso empezamos en 2005, cuando yo me pregunté, ¿es la sociedad más amigable a las personas mayores? Y si amigable a las personas mayores, ¿sería amigable a todas las edades? Y un ejemplo. Esa es la escalera que tiene el edificio de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, donde yo trabajé 13 años. Cuando sales del ambiente más claro para el ambiente más oscuro del edificio, te deparas con una escalera que más parece un tobogán. Y que además es de mármol negro con estrías blancas, te confunde, no ves muy bien, pero hay que bajar, porque ahí abajo está el núcleo, el corazón del edificio, donde está el restaurante, la biblioteca, salas de reuniones, etc. Hay que bajar. Y cuando empiezas a bajar, te deparas con escalones que son muy largos y que son bajos. Entonces, no ves muy bien lo que estás haciendo, ni tampoco puedes sentir con los pies, porque es inusitado la forma como fue construido en los años 50. Pero la Organización Mundial de la Salud te da 2 oportunidades. Pues, tú puedes caer para la mano izquierda y romper la cabeza en los cristales, o caer para el lado derecho, donde tiene un jardín de cactus te esperando. Estas fotos fueron tiradas cuando yo trabajaba todavía en la Organización Mundial de la Salud y yo salí en noviembre de 2007. La semana pasada estuvo en Ginebra con mi querida amiga Silvia Pérez Levin, que también va a hablar hoy, y yo pedí que Silvia sacase una foto. Y que ahí está. Nada ha cambiado. No hay un pasamano. No se... A lo largo de 25 años, desde que empecé en la Organización Mundial de la Salud en 1994, pidiendo, es necesario poner un pasamano a la derecha, al centro, a la izquierda, poner estrías que indique cuando un escalón empieza y otro termine, para te dar más seguridad. No puede. No es estético, pero eso no es cuestión de estética.
Es una cuestión de seguridad. Pero aquí nadie con más de 60 años trabaja. Pero no es una cuestión de ser solamente amigable para las personas mayores. Es que da protección y seguridad para todos los visitantes de todas las edades. Y ahí el único que pasó es que los cactus crecieron y el edificio sigue como siempre. Empezamos aplicando y operacionalizando este concepto del envejecimiento activo en 2007. No voy a hablar hoy, pero aquellos que estarán aquí mañana para otro foro de la red, hablaré sí de ciudades amigables de las personas mayores. Ya tenemos más de 900 ciudades que están añadidas a ese movimiento global de la OMS. Oficialmente, hay miles más de ciudades que están, incluso en España, son más de 250 en la red de municipios que está en marcha, pero ninguna, atención, ninguna en Andalucía. Y yo estoy haciendo todo lo posible desde 2005, cuando empecé con la idea de tener, y Manel lo sabe muy bien, intentamos a través de la escuela, intentamos de todas las formas, involucrando a las consejerías de diferentes administraciones, y ese es un reto, de que podamos hacer Andalucía una provincia más amigable, de Granada una ciudad más amigable, de todo este entorno que sea más amigable de personas mayores, porque esa es una de las regiones de este país que más rápidamente envejece y además atrayendo muchas personas mayores que vienen de toda parte. La tercera revolución que me toca hablar muy rápidamente es la cuarta revolución industrial. No es la primera, que es dominar energía, que proporcionó la primera revolución industrial, que empieza en Inglaterra y después en el norte de Europa, que es dominar la energía. La segunda después viene la producción en masa, de fabricar coches en masa. La tercera, la digitalización, de que todos nos beneficiamos. Eso ya es más complejo. Es la fusión de diferentes energías. Si alguien ha venido aquí para la escuela hoy de Uber, no lo podría haber hecho hace 4 o 5 años porque no existía. Ese es fruto de la cuarta revolución industrial, que es esta sinergia de una tecnología influenciando a otra y transformando el mundo tan rápidamente como sabemos que está. Es una reconfiguración también de acceso a servicios. Y eso me llamó mucha atención. Un periódico de Londres, que este periodista, Anton Hilton, ha dicho de que conocimiento era poder. En el siglo pasado, quien tenía el conocimiento tenía poder. Era el principal bien del siglo XX. Ya no es. El conocimiento está en tus manos. Todos tienen todo el conocimiento en la palma de tu mano. Hoy es necesario tener imaginación para saber qué hacer con ese conocimiento. Pero estamos lejos de hacerlo bien, con más imaginación. Hace 2 meses yo entré en un hotel en São Paulo. Me apetecía tomar un café. Y yo miré, hay una máquina de café, qué bien. Y vamos al guía de referencia rápido para hacer un café. 6 etapas con 6 etapas cada, 36 etapas, y yo empecé. Pongo aquí y empieza, y en la etapa 13 yo desistí, bajé y tomé el café en la cafetería del hotel. No es posible. Hay que tener más imaginación y hacer con que esta tecnología, esta cuarta revolución industrial, no deje para detrás a nadie. La otra revolución es la revolución continuada. Desafortunadamente, la persona que iría estar aquí con nosotros hoy, Winnie, representando UNESCO, está enferma y envió ayer un correo, y lamentable que esté enferma y también lamentable que no esté aquí para compartir toda la experiencia que tiene la UNESCO.
Por eso voy a hablar un poco más, no para reemplazarla, porque su ponencia sería añadiendo muchísimo de conocimiento y el hincapié que hoy tiene UNESCO en relación a aprendizaje, a educación continuada. Este aprendizaje continuado, lifelong learning, a lo largo de toda la vida, una vida mucho más longeva. No estamos hablando de terminar la vida a los 45 años. Yo cuando nací, la esperanza de vida en Brasil era de 43 años. Hoy estamos con 77 más. En España ya ha pasado de 82. Entonces, esta vida mucho más longeva necesita de un esfuerzo nuestro individual, pero de toda la sociedad, de nos apoyar para seguirnos aprendiendo. De acuerdo con la UNESCO, es la filosofía, el marco conceptual y el principio organizacional para la educación del siglo XXI. Esa es una obligación de esta escuela, de dar apoyo a los profesionales sociosanitarios que puedan seguir aprendiendo. Con base en los mismos principios de la ciudad amigable de las personas mayores, hace 10 años empezamos una idea en Dublín, que era la universidad más amigable de las personas mayores. Hoy ya contamos con 47 universidades y ojalá sea también en Granada y en Andalucía una más a añadir a ese movimiento que está creciendo como una pelota de nieve, como fue el caso del movimiento de las ciudades amigables. Hace 2 años, The Economist, que yo creo es el periódico más influyente, la revista más influyente de todo el mundo, de calidad excepcional, y ahí está. Aprender desde el inicio de la vida hasta el final de la vida, que es para garantizar la participación en la sociedad. En este artículo en The Economist, dice el siglo XXI requiere una revolución de educación tan radical como las de los siglos pasados que han lanzado las bases para el desarrollo socioeconómico del siglo XIX y del siglo XX para los países que lo alcanzaron a hacer. Aprender a pensar, a tener discernimiento, a desarrollar un espíritu crítico que permita que las personas puedan, independiente de la edad, se reinventar a lo largo de sus vidas cada vez más longevas. Aprender a pensar, a aprender. No es compartimentalizado, fragmentado, que aprendemos todo lo que necesitamos al inicio de la vida, después producimos, trabajando y finalmente nos jubilamos. Ya no como en el siglo XIX de Bismarck, jubilarse por 2, 3 años, pero sí 30, 40 años. Es necesario seguir aprendiendo para seguir participando en esa sociedad cada vez más compleja por cuenta de la cuarta revolución de la revolución industrial que acompaña la revolución de la longevidad. Y finalmente la revolución que hace falta también, hacia una cultura del cuidado, que sea sustentable, que sea económicamente viable, hecha con compasión, una palabra que yo como médico, yo en mi carrera médica, y a lo largo de muchos años no oía hablar, no se hablaba de compasión, y hasta hoy los estudiantes de medicina, de enfermería, de profesionales de salud, incluso sociales, no hablan suficientemente sobre compasión. Que sea universal para todos, no excluyendo a nadie, para que podamos disminuir las desigualdades. Y otra vez la pregunta, ¿estamos preparados para esa cultura de cuidado? ¿Estarían los profesionales, por ejemplo, médicos, preparados para lidiar con el proceso de fin de vida? No, no estamos. Es la conspiración del silencio. Yo como paciente, tú como médico, no estás interesado. Tú porque no fueses preparado para hablar y a mí porque me incomoda mucho hablar de la finitud, del final de la vida. Es como si fuéramos todos morir así. Así. Que estamos muy bien y de súbito morimos a la noche,
dando un susto muy grande si hay alguien en la cama al lado. Pero la realidad es que menos de 10% de las muertes son muertes así súbitas. La mayoría de las muertes tienen y son precedidos por periodos largos de cuidados, de dependencia, por ejemplo, de Alzheimer, por ejemplo, de un cáncer, por ejemplo, de insuficiencias cardíacas, renales, que tiene altos y bajos, pero nunca llegas y regresas al patamar en que estabas antes. Una cultura del cuidado desde el inicio de la vida. ¿Por qué es una revolución, esta revolución de la longevidad? Y si todavía no están convencidos que es una revolución, yo voy a personalizar con esta niña, que tenía 6 meses, que nació hace 2 años, y que va a vivir 117 años, que tendrá 6 carreras, 3 doutorados, 5 maestrías, que se va a jubilar a los 87 años, se va a casar con un chino que todavía no ha nacido, porque ella como mujer sabe que va a vivir más que el varón, entonces no le interesa en nada casarse con un hombre más viejo, que es lo que la mayoría aquí hace, es un error. Y yo lo sé muy bien, porque Annabelle es mi nieta y está envejeciendo. Ahí están cada vez más envejeciendo a lo largo de la vida, de esta vida tan longeva, de esta vida tan bonita, que ella como privilegiada socioeconómicamente tendrá. Pero ¿cuántos y cuántos que no tendrán los privilegios de Annabelle? Y es necesario pensar en esta cultura de cuidado desde el inicio de la vida de Annabelle, cuidada por las manos cariñosas de la madre de mi hija, que está aquí a su lado, para que pueda tener un inicio bueno en la vida, bien cuidada, pero también hasta el final de nuestras vidas cada vez más longevas. De mi madre con 101 años, que sea tan bien cuidada como es mi nieta, porque la merece. Y eso presupone también mucho más énfasis en la cuestión de género. Porque no tenemos esas familias idealizadas de un pasado glorificado con estas mujeres que todavía no habían tenido el privilegio de ingresar en la fuerza remunerada de trabajo. Que eran pocas las personas mayores, pero había una cantidad inmensa de potenciales cuidadores para una vida mucho más corta. No llegábamos a los 60 años, 65 años, con todas las enfermedades crónicas que generan dependencia, vendrían 1, 2 años más y terminado. Ahora no. No son 2 años, son 20, 30, que necesitan de cuidados y cada vez con un grupo potencial menor de personas que pueden cuidar. Y eso perpasa la cuestión de género. Porque quien cuida, sobre todo las mujeres, en todos los países, en todas las culturas, en algunos más que otros. ¿Quién es cuidado? Nosotros, hombres. Somos tan preciosos, necesitamos de cuidado. Por favor, me cuide, ¿ok? ¿Quién debe pasar a cuidar más? Los varones. Es la revolución de cuidado que necesitamos. ¿Y quién necesita más cuidado? Mujeres. Sobre todo esas mujeres de que se habló en la introducción de este foro. Las viudas, las pobres, de un nivel socioeconómico bajo, que están excluidas y que van a aumentar esta exclusión a lo largo de la vida a medida en que van a envejecer solas, con esta solitud que nos acompaña. Pero terminar nada más que diciendo que para mí es un privilegio estar en esta generación más joven, más ya longevos, acompañando esta revolución de la longevidad, que ocurre además en todo el mundo, para crear una sociedad con más armonía, lo que presupone hacer un cambio de paradigma, fomentando la armonía intergeneracional. Basta de guerras entre generaciones, eso no existe, es artificial, estamos imponiendo eso a través de una ideología que no nos sirve.
esa es mi otra nieta, que vive en Londres. Y cuando mi hijo llevó esta mi nieta, Jasmine, que hoy tiene 16 años y ahí tenía 6 meses, para conocer la familia, encontró por la primera vez su bisabuelo, lado materno, que tenía 94. Y se miraron cómo están ahí, ojo a ojo. Se miraron, se aproximaron, se acercaron, hasta que se tocaron por las narices. Esa es la atracción natural que existe entre los jóvenes y las personas mayores. Pero somos nosotros en la sociedad que estamos poniendo las barreras. Hay que eliminarlas, porque vosotros son los más jóvenes aquí, atención, las personas mayores del futuro. Si tú tienes 30 años hoy, dentro de 30, en 2050, de que hablábamos antes, tendrás 60. Si tú tienes 60, tendrás 90. Eso es lo que nos acompaña en un aspecto universal, trascendental. Y yo quiero decir que mismo hoy, con toda mi edad, yo sigo muy optimista, porque yo creo que lo que vamos a alcanzar es una realidad de un mundo más envejecido, que volverá a las sociedades más armoniosas, más solidarias, más humanizadas, ojalá con más paz. Es el concepto de generatividad de Erik Erikson, de psicología de desarrollo. Partiendo de un enfoque de sí mismo para un radio mucho más amplio, yo no estoy interesado en hacer carrera, yo estoy interesado en dejar huellas. Yo estoy interesado en guiar las próximas generaciones, actuando como mentor, quizá inspirándolas, protegiéndolas. Esa es la teoría de la generatividad que yo creo que está muy bien captada en esta foto. Esta mujer mayor que está haciendo algo, señalando algo, miren los ojos que están tan inspirados de este chico, que está mirando a esta mujer inspirado. Algo se está pasando ahí de una troca de emociones, de sentimientos, y eso es lo que me inspira. Yo creo que será un mundo mejor, porque tendremos no un 15, 20% de personas mayores, pero 30, 35%, y ojalá eso sea la razón de mi optimismo. Porque después de todo, hasta hoy, con mi edad, yo cuando necesito de inspiración, de dirección, de pensar sobre la importancia del cuidado, yo todavía sé dónde buscarla y inspirándome en el proceso. Eso es lo que quería compartir con vosotros. El documento de envejecimiento activo está disponible en el site aquí de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Tenemos un día muy lleno, muy denso, con muchas ponencias y ánimo, porque hay mucho que hablar. Muchísimas gracias. El programa está desarrollado con base en los ejes del envejecimiento activo que he planteado. Vamos a hablar de salud, después de conocimiento, de aprendizaje a lo largo de la vida. Enseguida vamos a hablar de participación. Finalmente vamos a hablar de toda la cuestión de protección y seguridad. Entonces, el primer eje será sobre salud y ya compartí con todos que desafortunadamente una de las ponentes, y por eso me extendí un poco más, porque no estará la representante de UNESCO para hablar de educación continuada, pero vamos a empezar y yo no voy a alargar las presentaciones, apenas solamente decir que la primera ponente será una persona que tiene un histórico muy largo como profesora aquí de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es María Victoria Sunsenegui, y vi que yo tenemos un lazo muy profundo de amistad y de mucha admiración profesional hace muchos años, y ahí está, a ver si encontramos tu ponencia. Gracias, Vicky. Voy a poner yo también el reloj para a ver si lo hago. Sí, a ver dónde está. ¿Cuál
es esta? Pues era la mesa 1, supongo.